Bueno, muy buenos días para todos. De parte de la Administración Municipal y en cabeza del señor alcalde Hernán Alonso Acosta Medina, damos inicio a esta socialización del esquema de ordenamiento territorial. Este es un proceso que ya lleva unos añitos y afortunadamente en este año nosotros logramos con la corporación la concertación de los asuntos ambientales. Dentro del proceso del esquema de ordenamiento hay unas etapas previas. El municipio aquí con la consultoría, el consorcio esquema de ordenamiento SORA, se logró que el año pasado se erradicaran los documentos en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá. Afortunadamente en este año hicimos mesas de trabajo, sacamos unos tiempos, los tiempos que nos dicta la norma, y afortunadamente logramos la concertación de asuntos ambientales con la corporación. Eso es más o menos el 90% del proceso. ¿Qué nos falta? Nos faltan procesos de socialización, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Este proceso de socialización ya es la última etapa, porque previo a esto ya se habían hecho algunas reuniones, se habían concertado asuntos ya con la comunidad, en algunos de ellos me imagino que ustedes participaron. Entonces la idea de eso es que hoy esos asuntos ambientales ustedes los conozcan, que la consultora les va a explicar a ustedes de qué se trata. Si tienen dudas sobre ellos, pues con mucho gusto la administración municipal y los consultores daremos respuesta al respecto. Vamos a dar unos 2-3 minuticos para que la gente que esté conectada a Facebook Live tengan la opción de conectarse y daríamos inicio a la socialización. Muchísimas gracias a todos por asistir, señores concejales, compañeros de la administración, doctor Brian, consultores y comunidad en general. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Esperamos. Para no estar aquí. Entonces, para todos, buenos días. Mi nombre es Natalie Pinzón. Para quienes me conocieron durante el proceso, estoy en la etapa de diagnóstico y formulación. Quienes me conocieron en cada una de sus veredas y pues aquí en el área urbana. El día de hoy, como les comentó el ingeniero Orlando, la idea es socializarles a ustedes cuál fue la concertación ambiental con la Corporación Autónoma Regional y de esta manera cuál van a ser pues cada uno de esos asuntos que se llegaron a concertar con ellos y que van a pasar, ya están en manos de revisión del Consejo Territorial de Planeación y toda vez que se tenga el concepto por parte de ellos, pues van a pasar al Consejo Municipal, quienes pues a través de debates y demás, el ideal es que se logre realizar un acuerdo al municipio y ustedes puedan contar con este nuevo esquema de ordenamiento. Entonces, la revisión general del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Sora comenzó en octubre del año 2022. Para el año 2023 realizamos las socializaciones de lo que fue la etapa de diagnóstico y formulación y en diciembre del 2023 ingresamos a la corporación para iniciar el proceso de concertación ambiental, concertación que se logró el 12 de junio de este año y que pues fue de manera exitosa, la cual nos reúne hoy aquí. Entonces, pues las etapas del ordenamiento territorial, la primera, la consolidación de las decisiones. Esta, pues como les mencionaba, se realizó a partir de las etapas de diagnóstico y formulación. No solamente se realizaron reuniones con la comunidad, también tuvimos reuniones con el Consejo Territorial de Planeación, con el Consejo Municipal, con algunos gremios y demás, con el fin de que pues cada una de las decisiones que se fuera a tomar en el ordenamiento territorial pues estuvieran muy a la congruencia de la realidad del municipio. De esta manera, pues realizamos el proceso de concertación ambiental. Esto se realiza con Corpo Boyacá, quienes determinan que cada una de las reglamentaciones en términos ambientales y de ordenamiento territorial se apliquen de manera adecuada, de acuerdo a lo que nos dice el decreto 1232 de 2020 y demás normas que lo complementen. Así, pues hoy nos reunimos a hacer la socialización a la comunidad en general sobre qué fue lo que se concertó, cuáles son estos asuntos concertados ambientalmente
y que estos asuntos concertados ambientalmente ténganlo muy presente, que son los que ustedes tienen en el folleto, pues no van a poder surtir cambios en la etapa de evaluación por parte del Consejo Territorial de Planeación ni en el acuerdo del Consejo Municipal. De esta manera, pues la radicación ya se surtió ante el CTP, ellos ya están en su proceso de lectura, vamos a tener también mesas de trabajo para explicarles un poco los términos técnicos que quedan aquí en estos documentos y de esta manera, pues establecer el concepto favorable o no favorable, ya depende de ellos, para ser radicado ante el Consejo Municipal. Señor. Es la más grande que hay. Nos tocaría correr un poquito la mesa hacia atrás, ¿sí? Listo. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Listo. Entonces, esta aprobación y adopción del esquema de ordenamiento en manos del Consejo Municipal va a llevar 60 días hábiles, entre los cuales se va a desarrollar una etapa muy importante que esperamos que en esa etapa pues la comunidad sea partícipe en una gran magnitud y es el cabildo abierto. Esta es la etapa de participación más importante durante el proceso. Entonces, ¿cuáles fueron los asuntos concertados ambientalmente? El primer asunto concertado ambientalmente es la clasificación del uso del suelo, que la clasificación del uso del suelo es la que nos determina qué es urbano y qué es rural. Entonces, para el caso del mapa, el nuevo mapa del municipio de Soras, como ustedes lo están observando, en color como cafecito es lo que se considera todo el suelo rural y en color gris el nuevo perímetro urbano que se va a tener para el municipio. Entonces, las áreas nuevas que va a tener el municipio son suelo rural, 4.722,96 hectáreas, que corresponde al 98,86%, y el suelo urbano, el 53,60 hectáreas, que corresponde al 1% de este suelo total del municipio. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es nuestro nuevo perímetro urbano. Este perímetro urbano tuvo una ampliación de 5,65 hectáreas a partir pues del perímetro que teníamos en color amarillo, que era el perímetro actual vigente, y el perímetro rojo es el nuevo perímetro. ¿Qué se hizo en este nuevo perímetro? Se hizo un ajuste cartográfico, se llama esto, donde pues la delimitación se dio a lo que es vías, cercas, y temas de servicios públicos. Aquí hay que aclarar esto. El perímetro urbano no puede crecer más de lo que actualmente hay en servicios públicos. Entonces, donde no exista hoy servicios públicos y que estaba fuera del perímetro urbano, no puede ser partícipe del nuevo perímetro urbano. ¿Por qué? Ustedes saben que en el tema urbano los servicios públicos son un poco más complejos que en lo rural por la cercanía de las viviendas, por el tema agua residual como es el alcantarillado, el tema del acueducto. Ya saben ustedes que aquí hay complejidades con el acueducto, entonces de esta manera, pues, donde no haya servicios públicos actualmente, pues no podían ser partícipes de ser dentro de la ampliación del perímetro urbano, fuera de los ajustes cartográficos que se realizaron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en áreas acá, donde hoy ya tenemos la carrera primera, cuando se tomó esta ortofoto, todavía no se había realizado la carrera primera. Recuerden ustedes que la carrera primera fue acción de esta administración. Por tanto, ahí, en este momento, cuando nosotros entramos en diciembre de 2023, todavía no existía carrera primera. Pues, por las razones que he dado, todavía no existía la carrera primera. Por tanto, estos predios, pues, se encontraban totalmente englobados dentro de un suelo rural. ¿Listo? Entonces, las áreas de conservación y protección ambiental se dan principalmente en lo que es el suelo rural. Para el caso del municipio de Sora tenemos 6 elementos importantes. Los primeros son los nacimientos, son estos puntos como en color magenta que ven. Los nacimientos del municipio tienen un área de protección de 100 metros a la redonda. Entonces, estos 100 metros a la redonda lo que va a garantizar es que esos nacimientos sean proveedores del agua que hoy Sora necesita. Y que estos nacimientos fueron identificados en campo. ¿Qué fue la identificación en campo? Nuestro equipo lo que realizó fue cada una de las visitas
en la etapa de diagnóstico a nosotros nos dijeron, ingeniera, ya en tal lado nace agua, en tal lado nace agua, lo que nosotros hicimos es ir a campo y verificar efectivamente que existiera ese nacimiento de agua. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de una protección de 100 metros a la redonda. Si nosotros decíamos, no, pues lo que dijo fulanito le creemos, pues iba a haber una complejidad donde no existiera el agua que nos estaban diciendo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso se hace una verificación en campo que nos permite efectivamente saber que esos nacimientos sí existen en el municipio y que van a ser áreas potenciales, muy seguramente, para adecuar todo el tema del acueducto en el municipio. Lo segundo que tenemos son las áreas forestales protectoras, que son estas líneas azulitas que ustedes ven. Esas son las líneas de los drenajes actuales del municipio que van a decir, no, es que aquí no hay agua, las quebradas no funcionan. Claro, las quebradas no funcionan porque hay un problema y hay que decirlo. Los reservorios están dentro de las quebradas. Pues nunca va a fluir agua si vamos a tener reservorios dentro de las quebradas. Entonces, como esto pasa aguas arriba, pues aguas abajo nunca van a haber las correctivas. Pero cuando llueve, ustedes se dan cuenta que la montañita sí hace todo el tema de escurrir el agua y se crean las pequeñas quebraditas hasta donde pueden lograr hacer. Por tanto, pues la protección de estas quebradas, lo importante es eso, lograr que el municipio llegue a recuperar nuevamente el agua que hoy están necesitando. Entonces, estas áreas forestales protectoras tienen una protección de 30 metros lado y lado. Nosotros no establecemos esto, eso se llama una determinante ambiental, que es lo que nos dice la norma que debe tener de protección. No puede ser ni más ni menos. Son 30 metros para las áreas forestales de las quebradas y 100 metros para los nacimientos. Los colores rosaditos que ustedes están viendo son los predios de interés del 1%. ¿Qué son estos predios de interés del 1%? Son predios que adquiere la administración con el 1% de su inversión, con el fin de que sean para la protección del recurso hídrico. Muchos de estos predios nos coinciden con algunas de las áreas importantes como Boca Tomas de los acueductos rurales actuales o de algunos nacimientos que ya están implícitos en estos predios de interés del 1%. Entonces, estas son otras de las áreas de conservación y protección ambiental. Y los otros dos elementos son el páramo altiplano cundiboyacense, que pues hasta el momento tiene una delimitación especificada por la corporación, porque aquí todavía no se ha hecho plan de manejo ambiental. Simplemente hay una delimitación. Esa limitación puede llegar a cambiar, claro, puede llegar a cambiar, pero eso ya no depende desde el ordenamiento territorial, sino desde la Corporación Autónoma Regional, que pueda llegar o no a cambiar esa delimitación, incluso a darles unos suelos que puedan llegar simplemente a ser de conservación o puedan llegar a tener dinámicas sostenibles dentro del proceso de desarrollo de esos suelos. Pero eso hoy todavía no está. Y el otro páramo, que es un área bastante grande de la zona norte del municipio, que es el páramo de Iguaquín Merchán. Este ya saben ustedes que lo comparten con Motavita, la importancia que tiene este páramo, lo importante que ha sido para el departamento este páramo, y que seguramente así como lo están haciendo en Motavita, pues ustedes van a llegar a ser parte de este plan de manejo ambiental con el fin de llegar a consolidar el mejor uso para esta zona. Listo, entonces para las infraestructuras de servicios públicos se identificó 1, el área de la PETAR, 2, el área de RCE o lo que nosotros conocemos coloquialmente como la escombrera municipal, ya les voy a mostrar un poquito más acerca de esa área, y 4, lo que es el área de la planta de tratamiento de agua potable. Entonces esas son las infraestructuras de servicios públicos que hoy cuenta Sora en el municipio. ¿Atrás? ¿Para allá? ¿Allá? ¿Acá? Ok. Listo. Dentro de estas áreas, pues consolidamos lo que les estaba mencionando, el área de residuos sólidos. Esta área de residuos sólidos no quiere decir que ustedes tengan aquí un relleno sanitario después de que se acuerde el esquema de ordenamiento, sino que en el caso de que Pirgua deje de funcionar, el municipio tenga donde disponer temporalmente sus residuos sólidos. ¿Cuánto tiempo puede llegar a disponer temporalmente? Máximo 6 meses. En esos 6 meses el municipio tiene que resolver a qué relleno sanitario regional puede llegar a disponer nuevamente sus residuos. Pero esto es únicamente en el caso de que algo suceda con lo que hoy está siendo funcional para ellos, que es el relleno sanitario de Pirgua. Listo. Entonces, el área de RCD queda en la vereda Quebrada Honda. Allí en algún momento se estaba haciendo un tema de explotación de recevera. Entonces, esos suelos ya son aptos para llegar a tener estos usos de disposición y que se puedan hacer una recuperación con el tiempo. Eso ya son políticas que se pueden dar desde servicios públicos en el municipio. Listo. Las categorías de desarrollo restringido, el municipio cuenta con 2 categorías. Una es el corredor vial suburbano, que está destinado a comercio y servicios, que es el que tenemos desde la salida de nuestro arco de Sora hasta más o menos llegar a la entrada de la Recevera.
ese va a ser el corredor vial suburbano de comercio y servicios. ¿Por qué le hago la claridad de que sea de comercio y servicios? Porque no se van a poder tener actividades industriales. Este corredor tiene una particularidad y es que tiene un cruce con un sistema importante que es el sistema acuífero de Tunja. Entonces el sistema acuífero de Tunja tiene muchas restricciones, entre las cuales pues hablaba de los temas agroindustriales, de la industria, de la minería, etcétera, etcétera. Por lo cual, pues este corredor no podía tener un uso industrial porque iba a estar delimitado para la corporación, es decir, no, estos usos no se pueden, pero sí se puede llegar a potencializar un ejemplo como se tiene hoy, venta quemada, restaurantes, hoteles, temas de hospedaje diferentes a hotel, como los glamping que ya están, cabañas que ya están en el sector establecidas, y que de esta manera pues tengamos una buena entrada al municipio y se logre que esta sea la apertura, una puerta turística que Sora tiene todo el potencial para lograr hacer, como pues se ha dado en los vecinos. Entonces, esta va a ser la puerta de turismo para el municipio, que es el corredor vial suburbano. Para el caso de la vivienda campestre, para que lo vean un poquito más cerquita, estos son los 3 polígonos de vivienda campestre que se lograron concertar con la corporación. Esos 3 polígonos, recuerden ustedes que en algún momento se dieron bajo solicitud de la comunidad, que estuvimos aquí en diagnóstico, que estuvimos aquí en formulación, y que esto era propuesta por parte de los dueños de estos predios. ¿Por qué? Porque estos predios tienen que suplir sus servicios públicos. Entonces, el caso del agua, en el caso del alcantarillado, ellos tienen que construirlo, ya no es una obligación del municipio, sino del dueño del predio. Por eso en su momento se hizo la solicitud, porque pues imponer algo que usted de pronto no va a poder costear es muy complejo, y esto tiene que llegarse a desarrollar porque va a dar una cabida a ingresos al municipio. Entonces, por tanto, estas solicitudes estos desarrollos se dieron bajo solicitud con ese fin, de que se lograra que efectivamente sí se iba a hacer ese desarrollo de vivienda campestre. Entonces, finalmente, la reglamentación del suelo rural pues está establecido en diferentes dinámicas, principalmente en temas de producción agrícola y pecuaria. Sabemos que este es el potencial que hoy tiene el municipio, lo hemos visto en Llano de Sora, lo hemos visto hacia la parte de Caitoque, lo hemos visto hacia Quebrada Honda, donde el municipio pues hoy en cada una de las veredas tiene diferentes cultivos, porque pues es diferente ver la siembra de Llano de Sora a cómo se manejan las cabritas en Quebrada Honda, por ejemplo. Y esto nos permitía tener una dinámica muy variada en el municipio, en el cual los usos de suelo pues también fueran con esa dinámica, pero no le cerrara la puerta a nadie. No quiere decir que solamente van a tener quebradas, en Quebrada Honda van a tener cabritos, no, también lo pueden hacer en Llano de Sora, pero de esta manera pueden jugar con esa dinámica en la totalidad del municipio. Adicional a esto, pues vamos a ver las áreas de conservación y protección ambiental, que se las expliqué una a una, y el tema de los servicios públicos. Entonces, los usos de suelo principales dados para el suelo rural. Uno es el suelo mecanizado, que les estaba explicando anteriormente. El PONCA tiene una clasificación agrológica, o una capacidad agrológica mejor, que se divide en diferentes clases. De la clase 1, 2 y 3, por norma nacional nos establece el decreto 3600 de 2007, dice que son áreas para la seguridad alimentaria de los municipios. Quiere decir que esas áreas tienen un potencial muy grande para la agricultura. Entonces, los cultivos tienen mayor eficiencia, son más productivos, y por tanto esas áreas pues deben de dejarse dentro de una protección para la seguridad alimentaria. Esas áreas son las que conocemos como suelo mecanizado en el municipio. También tenemos el suelo semimecanizado, que es una transición entre la clasificación 4, 5 y 6, donde usted todavía puede tener sus cultivos, tiene un rendimiento oportuno, pero el tema de la maquinaria no puede ser tan constante porque el suelo puede llegar a resecarse mucho más rápido de lo que sería en un suelo mecanizado, ¿sí? Cada una de esas características del suelo nos permite saber cómo llegar a esta reglamentación. Adicional a eso, pues tenemos un suelo tradicional, una agricultura tradicional que ustedes ya la conocen, donde el arado se da de manera manual, donde los cultivos llegan a ser normalmente anuales o incluso pues llegan a ser un tema más frutales. O sea, que se siembra el arbolito y usted va a tener un cultivo constante de frutos, por ejemplo. Y dos tipos importantes de uso de suelo, que es el agrosilvopastoril tipo 1 y el agrosilvopastoril tipo 2. El agrosilvopastoril tipo 1 es el que ustedes ven aquí en color rosadito, cerca a los páramos principalmente. Y este agrosilvopastoril lo que les va a permitir a ustedes es tener en esas áreas cercanas a los páramos las actividades agropecuarias, pero de muy bajo impacto. Entonces se puede tener
En Quebrabonda todavía se pueden tener las cabritas, pero la idea es que se haga en esta zona y no se llegue al paro, ¿sí? De manera de buscar hacer la protección con el medio ambiente, pero que no se genere una afectación muy amplia, porque ya hemos visto nosotros que cuando no se hace una transición de suelos, pues la gente siembra ahí en el páramo y no hay ningún problema, pero después nos preocupamos de por qué no hay agua, o por qué se está acabando tal especie que antes veíamos muchísimo en el municipio y ya no está. Entonces son esos cambios bruscos que llega a tenerse entre una transición y la otra, y lo que se buscó con este suelo es que se llegue de una manera muy sostenible, que sea muy amigable con el medio ambiente esa producción, pero que no se quite esa producción que hoy es sustento de esas familias. Entonces de esa manera se llegó con ese suelo. El suelo agrosilvopastoril de tipo 2 ya es un poco más abierto en el tema de qué uso se pueden llegar a dar, y esto está dado en las pendientes muy altas que tenemos en el municipio principalmente y en las áreas boscosas. Entonces nos permite hacer una actividad que se llama agroforestal. De pronto aquí en Sora no se ha visto, pero seguramente va a ser un potencial muy grande porque ustedes tienen bosques muy amplios en las zonas altas del municipio y que pueden ser de provecho aún para ser productivos. Entonces, cada una de estas maneras se miró en Sora, no solamente ordenar lo que ya estaba, sino dar una percepción hacia los próximos 12 años que va a tener este ordenamiento territorial, y de esa manera lograr que el municipio no solamente sea un potencial turístico, sino también agropecuario. La ubicación que tiene Sora es muy importante, uno, por la cercanía a la capital, y dos, porque ustedes tienen una cercanía muy amplia a Villa de Leyva, y ya se han dado cuenta que Villa de Leyva se dio a un solo uso, que es el turístico de descanso. Entonces, alguien tiene que proveer y ustedes tienen la cercanía justa para hacerlo. Entonces, toda esta visión se plasmó en el ordenamiento territorial. Dentro del uso de suelo fue lo que se concertó, y de esta manera pues llegamos a tener un modelo de ocupación que fuera viable para el municipio en los próximos 12 años. Las imágenes que ustedes están viendo es la incorporación de la gestión del riesgo. Esta incorporación de la gestión de riesgo, lo que le dice al municipio no es que lo que esté en amarillo y en rojo vaya a ser un problema para el municipio, simplemente le va a formular una alerta. Le va a decir, oiga, en el color amarillo usted tiene una amenaza media por movimientos en masa. Puede que sea el movimiento en masa o puede que nunca se dé, pero cuando se dé, usted debe tener las herramientas para afrontarlo en esas zonas. Y los colores rojos, pues son una probabilidad de que se dé el movimiento en masa muy alta. Puede que nunca se dé, vuelvo y lo repito, puede que se dé, pero ya sabemos que hacia la parte alta del municipio perdimos una escuela porque sí se dio un movimiento en masa y se llevó toda una escuela, que es la de Portobelo. Entonces ya pasó en el municipio. Y esas alertas hay que mantenerlas en el caso de que suceda, ¿sí? Entonces, esta incorporación de gestión de riesgo lo que le permite al municipio es establecer esas alertas, tener esos procesos preventivos y ya tener herramientas para afrontarlos. Entonces, para el caso del área rural, los colores amarillos y los colores rojos, ustedes se dan cuenta, tienen toda la dinámica de las cordilleras, que son las áreas de mayor pendiente, que seguramente tienen bajas coberturas y que eso les permite que pues se puede llegar a dar ese movimiento en masa, digamos, en temas de lluvias. Muy seguramente ustedes normalmente se conocen como los volcanes, se van a ver mucho más en estas épocas y se van a dar seguramente en estas zonas que hoy nosotros estamos presentando de color amarillo rojo. ¿Listo? Y pues para el área urbana, ya la dinámica que se tiene en el área urbana, no existe ningún riesgo por movimientos en masa. Nicolás. Esa parte Ese está. es esa montaña, es decir, donde pasa la vía. Sí. Ok. Y digamos, ¿cuál es el uso, digamos, en ese, o sea, eso es, digamos, gestión del riesgo, pero digamos, ¿qué riesgos hay, digamos, respecto, digamos, ese? Es una alerta Ok. de que se puede dar un movimiento en masa. Esa área justamente quedó dentro de los estudios detallados del municipio, porque, pues, bien lo están mencionando, ya existe una vía y nosotros vemos dentro de esos elementos que ya existen qué riesgo puede llegar a tener. Entonces, a esos elementos se les hace una delimitación muy específica que se llaman estudios detallados. Lo van a ver en el estudio básico de gestión de riesgo. ¿Listo? Ahí los van a ver muy claritos. Entonces, en ese estudio básico de gestión de riesgo, esos estudios detallados le va a permitir al municipio que haga, su nombre lo dice, un estudio muy detallado del suelo, donde le diga al municipio, venga municipio, no va a pasar nada de movimientos en masa en la vía, o sí señores, puede pasar algo. Entonces los expertos en su momento que hagan ese estudio detallado le van a decir, no, hay que hacer algún tipo de muro de contención, o hay que hacer estructuras para drenaje de aguas. Eso es el resultado que da el estudio detallado. Nosotros hacemos es un estudio básico,
simplemente mencionábamos dónde están las alertas, pero los elementos expuestos como vías, equipamientos y demás quedan en un estudio detallado para que el municipio dentro de esos estudios detallados vea qué elementos tiene que aplicar. ¿Listo? Listo. Para el tema de inundaciones, pues ustedes se han dado cuenta, el histórico siempre ha estado hacia la parte baja, que es llano de Sora. Entonces este color amarillito, la alerta está en media. Por tanto, pues una alerta que se da únicamente o generalmente en épocas de lluvia, ustedes ya lo han vivido, ya se vivió por el tema del alcantarillado, hubo su solución en el tema del alcantarillado ampliando la tubería para esa zona y ya se han dado cuenta ustedes que pues no se ha vuelto a encharcar esta zona hacia la cancha y demás, que era como el área que más se veía en Llano de Sora con estos problemas de inundación. Ya hoy, pues lo demás del municipio, por su dinámica topográfica que tiene, pues está en color verde. Para el caso del urbano, que es el que ven en esta esquinita, y esas manchitas de color amarillo que ven, son los reservorios. Entonces, los reservorios en el urbano van a tener unas medidas muy específicas. Y la más importante es que van a desaparecer. Hay que tener una dinámica muy clara en el urbano de Sora, y es que el municipio tiene que desarrollarse. Ya no se puede continuar con un municipio que tiene 4 cuadras desarrolladas y lo demás sigue siendo agrícola. Por eso están siendo urbanos actualmente. Porque estos urbanos no llevan este año que van a lograr acordar con el municipio desde el Consejo Municipal, sino que lleva mucho tiempo siendo urbano y nunca se han desarrollado. Entonces, ya las medidas que nosotros establecimos desde el ordenamiento territorial le va a permitir tener herramientas a la administración municipal para que se den esos desarrollos. Aquí hay que vender el municipio y el área urbana es muy bonita para no vender. Entonces, por tanto, los reservorios, pues en la medida que se vaya dando este desarrollo constructivo, pues van a ir desapareciendo. Y seguramente esas manchitas amarillas también. Lo que ustedes ven al lado y lado del área urbana, que es esta zona de acá y esta zona de acá, pues son las manchas normales que tienen dentro de los suelos de protección las quebradas y por eso se dejan 30 metros lado y lado, porque las curvas normalmente que tienen estas quebradas, pues siempre van a generar un poquito la salida dentro de las quebradas y de esta manera pues son zonas de alerta. Entonces, esto es lo que le dice al municipio, ahí puede ocurrir algo de inundación, no quiere decir que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir en el momento que llueva fuertemente, por ejemplo. Ay, terminé muy rápido. Listo. Este mapa es el mapa de avenidas torrenciales, lo que ustedes están viendo en color amarillito y rojo nos coincide perfectamente con los drenajes. Esas avenidas torrenciales son combinaciones de sedimentos, es decir, de ramitas de tierra con lluvias. Entonces, si vieron lo que sucedió en Mocoa, por ejemplo, que una avenida torrencial fue que se llevó el municipio. Entonces, esas avenidas torrenciales son alertas. Entonces, normalmente, ¿qué se hace dentro de estas alertas? Pues las quebradas, mantenerlas limpias, no echar dentro de esas escorrentidas, pues sólidos que puedan agrandarse en la medida que vayan bajando. Eso simplemente es una alerta, igual que funcionan las otras. Y pues este es nuestro mapa de incendios forestales. Ya ustedes se dieron cuenta que efectivamente Sora sí es vulnerable a los incendios forestales por la dinámica topográfica que tiene, por la cantidad de cobertura vegetal que tiene. Por tanto, pues la mayoría del municipio quedó una alerta media. Y pues las áreas que tuvieron el incendio, este modelo corre con el incendio que se tuvo este año, tuvo esa modificación dentro de la corporación ambiental, pues las áreas que tuvieron el incendio ya quedan en rojo, porque ya sabemos que son áreas que pueden llegar a un incendio muy rápido y a propagarse muy rápido dentro de la dinámica del municipio. Y finalmente, dentro de pues, los asuntos concertados para suelo rural están las estrategias de cambio climático. Estas estrategias de cambio climático son programas que se amarran con el contenido programático que tiene hoy el esquema de ordenamiento territorial y son estrategias muy básicas pero que hacen la diferencia. En el caso de que estamos hablando aquí para el tema de lograr minimizar la vulnerabilidad de la infraestructura secundaria, que se establezcan programas de servicios públicos inteligentes, como es lograr de una u otra manera que se tengan lo que se llaman cosechas de agua, que aquí en Sora pueden ser muy productivas, son tanques dentro de la recolección de agua lluvias y de esta manera pues poder contar con un tiempo de agua que pueda ser bueno para el municipio. El tema de colocar paneles de luz solar para los bombillitos de la entrada de las fincas. Esos son programas que generan una adaptación al cambio climático que a veces no se ven tan importantes, pero pueden hacer la diferencia en lo que va a ser todo este proceso de adaptación.
Y finalmente, pues dentro de los programas de ejecución se concertaron 62 proyectos para lo que es suelo rural y otros complementarios dentro del componente urbano. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Victoria Torres, soy arquitecta de la consultoría. En este momento vamos a empezar a abordar el componente urbano. ¿Qué visión vamos a manejar de aquí a los 12 años que entraría en vigencia el nuevo ordenamiento? Y cómo se espera organizar un poco más la dinámica interna del área urbana. Primero, se definió un modelo de ocupación del suelo urbano. Este está enfocado en la dinámica que tiene Sora actualmente, que es una parte turística y una parte colonial o patrimonial o histórica, ¿cierto? ¿Qué se quiere con eso? Potenciar a Sora como un eje articulador entre Tunja, Villa de Leyva y los demás sectores que pasan por Sora también. Entonces, es darle una importancia a Sora en temas de turismo. Digamos, tuvimos esos tipos de enfoques. Sora cuenta con bienes de interés cultural que potencializan su vocación. Tiene pues ese carácter colonial. Tiene la cercanía con Villa de Leyva y con Tunja, que genera una conexión regional. Y finalmente se generan unas políticas que son las que se van a fomentar para que los demás alcaldes, tanto el que está ahorita como los que vayan a llegar, generen un crecimiento económico y de desarrollo urbano en Sora. El primero es el fomento y la protección del patrimonio cultural, el desarrollo sostenible, turístico sostenible, el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible y fomento de la conectividad y movilidad. Estos son el modelo que, digamos, o la perspectiva con la que se quiere llegar a tener a Sora. Ya a partir de eso, pues voy a explicarles cómo es el tema en el área urbana. Como lo dijo mi compañera Natalie, el perímetro urbano fue ampliado. Esto, digamos, que da respuesta al perímetro de servicio público. Donde no hubiera servicios públicos, no se podría llegar a pensar en una ampliación o en un reajuste del perímetro urbano, porque no tendrían cómo ser dotados con agua, luz, alcantarillado y demás. Lo que está en amarillito es el perímetro anterior o el vigente, y lo que está en rojo es la ampliación. ¿Qué criterios o puntos claves se tuvieron en ajustar los límites, también con los límites arcifinios, como lo decía Natalie, con las vías, con la ronda de los ríos, con límites prediales y con características, por ejemplo, la categoría de clases de suelo, como por ejemplo puede suceder en el área urbana, categoría de clase de suelo 2, y la cobertura de servicios públicos. Este es el perímetro de servicios públicos actual que permite generar pensar hasta dónde podríamos llegar a cubrir. La mayor parte de la ampliación del perímetro se dio al sur occidente del área urbana. Estos ahorita se encuentra el polideportivo, el coliseo, y digamos que el municipio tiene varios proyectos que quiere generar para poder desarrollar en este sector. Entonces, el mayor crecimiento se dio a esa área y el resto fueron ajustes cartográficos por inconsistencias cartográficas o delimitaciones de esos límites arcifinios. El componente o el área urbana tiene varios factores. El primero es el área de suelo de protección, que, como lo decía nuestra compañera, tiene el paso de dos quebradas, que es la quebrada Chicaneca y Soacha. Estas quebradas tienen que tener una ronda de protección a sus cuerpos hídricos porque es norma. La norma nacional lo establece con 30 metros de su eje a cada costado. Esto, digamos que es importante en el área urbana porque dentro de esas rondas de protección no se puede llegar a hacer ningún desarrollo constructivo. Tiene que ser de protección, ¿sí? Se tiene que empezar a generar proyectos de recuperación de esas zonas y usos compatibles que no afecten la protección de las áreas de las rondas. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque hace parte de la estructura o de las determinantes que tienen que tener ustedes para el desarrollo del municipio.
El segundo factor es el espacio público. Actualmente, Sora tiene 5.437 metros cuadrados de espacio público. El espacio público es de uso y disfrute de toda la comunidad. Por norma nacional, deberíamos estar en un estándar de 15 metros cuadrados por habitante. Actualmente, el municipio está en 11.90 metros cuadrados por habitante, acá en el área urbana. No está mal. Sin embargo, sí se quiere llegar a proyectar que con lo que se desarrolla se cumpla o se supere el déficit, que está en 3 puntos, pero que se llegue a superar aún más para generar más espacio público para la comunidad. ¿Qué sucede? Ustedes se han dado cuenta, solamente el parque principal es el área donde pueden llegar a tener esparcimiento. Con los proyectos de ordenamiento que se tienen a través del tratamiento de desarrollo, que es el tratamiento para la norma que se da a los predios que no se han construido, dentro de esos se tienen que desarrollar a partir de licencias de urbanismo. Dentro de esas licencias se deja estipuladas unas sesiones que deben estar destinadas específicamente a espacio público y que deben ser cedidas de forma gratuita a la administración municipal. Con eso, y con la ampliación del perímetro urbano, se espera llegar a 30 metros cuadrados por habitante. O sea, Sora sería un ejemplo a nivel nacional de espacio público para los habitantes. Por otro lado, tenemos los equipamientos en el área. Actualmente tenemos 13 equipamientos, los que están distribuidos en el área urbana, pero acá inicia un proyecto estratégico que quiere fomentar la administración, que es la construcción de la Villa Olímpica y Multiparque. Este va a estar localizado también hacia las áreas que se dejaron de ampliación del perímetro urbano. ¿Qué se quiere hacer con este proyecto? Generar espacios colectivos, complementar el espacio del Coliseo con más dotaciones deportivas y generar senderos de espacio público. Entonces, con esto también se espera fomentar tanto el deporte, la recreación y el uso de los espacios abiertos. Entonces, digamos que ahí estaríamos aportando también al espacio público. Es un proyecto estratégico y quedó incluido, digamos, dentro de los 62 proyectos acordados y aprobados en la corporación. Por el otro lado tenemos el sistema vial urbano. Digamos que lo que tenemos acá son las vías existentes y lo que se dejó establecido son como vías proyectadas, son intersecciones y uniones que ustedes ven como el azul clarito, clarito. Eran necesarios dejar trazadas para que en el futuro se puedan llegar a construir. El resto son las vías que ya existen, donde se catalogaron y se incluyeron dentro de un inventario del sistema vial. Dentro de ese inventario, cada una de las vías tiene su perfil urbano. ¿Qué es el perfil urbano? El ancho de la calzada, si tiene andenes, si no tiene andenes, si el ancho del andén es de 1,5, 2 metros, no sé, los que existan según las categorías de los sistemas viales. Y a partir de eso se clasificaron por tipos de vía. Tenemos la B1, B2, B3, B4, B5, donde cada una de estas vías, como vía arterial sencilla, arterial doble, se le definieron los anchos de calzada que deben tener, el andén, si debe contar uno con un separador, y el ancho total. Estos perfiles para las construcciones, estos perfiles son los que deben aplicar en el momento de que ustedes deben construir, ¿sí? Entonces, si van a hacer un nuevo desarrollo constructivo, una urbanización, deben fijarse en cuáles son las vías que va a tener cada desarrollo, aplicarle los perfiles que se establecieron en esta norma. Básicamente, las vías que tenemos son B4, que son de locales, calzadas de 6 metros, andenes de 1,50. Lo ideal sería que para los nuevos desarrollos podamos aumentar un poco más en andén para facilitar la movilidad y el desplazamiento de las personas, sobre todo cuando van a pie o llevan un carrito de bebé o en sillas de ruedas. El otro factor, el patrimonio urbano. Para Sora, en el área urbana,
se establecieron y se caracterizaron cinco elementos de patrimonio. Está el cementerio, el parque principal, la Casa de la Cultura, la Casa Cural y nuestra capilla, que pues ustedes saben el valor patrimonial con el que cuenta esta capilla. ¿Qué pasa con estos elementos? Lo ideal es tratar, o no es tratar, sino que se establecieron normas específicas para su protección y mantenimiento. Se establecieron cuáles eran los tipos de actuaciones que pueden hacerse en estas edificaciones. Actuaciones me refiero a qué? A qué tipo de construcción se puede llegar a hacer. Si se puede hacer una mejora, si se puede construir, demoler o demás. No, no se puede demoler y tienen normas específicas para su cuidado y promoción. Eso queda establecido de acuerdo a todas las características que cada una de estas puede llegar a desarrollarse. Entonces es importante pues, fomentar este tipo de actuaciones sobre el patrimonio urbano. Ahora bien, ya nos vamos a empezar a enfocar en lo que es el desarrollo del resto del área. Para poder desarrollar el territorio, por norma nacional, se deben establecer tratamientos urbanísticos. Los tratamientos básicamente es lo que nos dice, tengo unos sectores que por el comportamiento que tiene puede llegar a desarrollarse de alguna manera. Sora, por ejemplo, tiene conservación, consolidación y desarrollo. En conservación tenemos la conservación patrimonial, que es la conservación de esos 5 inmuebles que anteriormente les mencioné. ¿Sí, señor? Buenos días. Buenos días. Está atento con el tema del patrimonio urbano, y si no mal no recuerdo, en una de las concentraciones se quedó definido que era importante que se dejara como patrimonio urbano el área de la accedieron y se tiene, digamos, la posibilidad de que también se convierta en patrimonio urbano. Ahí dice Capilla Primera, dice Casa Cural, dice Casa de la Cultura. Sí, y en la parte de la Capilla Santa Bárbara. Ok. Sí, porque en el documento me parece importante que debe quedar. O sea, debe quedar. ¿Sí? Era eso, muchas gracias. Según el delineamiento urbano, donde se termina la carrera primera hacia arriba, hacia el oriente, estaría, digamos, ya por fuera un pedazo que ahí no lo estarían metiendo dentro de la zona urbana. ¿Qué pasaría con eso? Sí, porque ahí se me hace que ya están construyendo casas y deberían de dejarlo, o sea, como proyección, porque si es a 12 años, se me hace como injusto que no, que están haciendo como casas y lo tenga como parte rural, ¿no? Se va también hacia el área rural, ¿sí? Porque, digamos, ¿qué pasa ahorita? Vamos a dar el soporte para 12 años, pero las revisiones de los esquemas tienen unas vigencias, ¿cierto? Entonces, durante 4 años, cada 4 años se pueden hacer revisiones, ajustes, modificaciones de acuerdo a cómo se están dando las dinámicas. ¿Qué pasa ahorita? Como el perímetro urbano de servicios llega hasta unos puntos, no podemos dar cobertura también a lo demás. Esta carrera primera sigue una continuidad que ya está trazada también en lo rural. De pronto, a futuro, no sé, está hablando de 4, 6, 10 años, el desarrollo urbano pueda llegar a tender hacia ese lado.
Lo ideal es que primero se desarrolle lo que está permitido dentro del área urbana y después sí se revisará qué pasará con esos futuros desarrollos. No sé si con eso. Sí, sí. En Sí. medida que se amplíe el tema de servicios públicos sobre esas mismas vías que están proyectando, porque ahora se está haciendo la carrera primera. Cuando usted va a hacer una proyección de vía, ahí también proyecta servicios públicos y esto es como un paso a paso. Yo no puedo meter servicios públicos, entonces no voy a ver cuál va a ser el desarrollo de esa área. Pues a medida que se vaya terminando de estructurar la carrera primera, porque pues hasta ahora lo que están haciendo es la primera pasada, no se ha hecho ningún tema de pavimento ni nada, simplemente está haciendo la apertura, pues a esa carrera primera, pues lo que va a hacer entrar el segundo paso es la complementariedad de los servicios públicos. Entonces el alcantarillado, el acueducto que hoy ya tienen, digamos, en la zona centro de Sol, ¿sí? Que va pues, debajo de la vía. Entonces, de esa manera tiene que ir el paso a paso al desarrollo. Cuando se logre tener los servicios públicos en esta zona, pues ya, como lo estaba mencionando Victoria, vamos a ampliar ese perímetro de servicios y les va a permitir tener una apertura a poder tener la modificación, que es lo que le está diciendo Victoria, a unos 4 años como mínimo, que es la modificación de los cortos plazos en las áreas urbanas y de esta manera pues se logre ampliar hacia la zona que Marcelo está mencionando. ¿Por qué no se colocó hoy? Y vuelvo y lo repito. A hoy no se pudo colocar esta área 1 porque no teníamos servicios públicos allí y 2 porque existe una categoría muy importante para la norma que es la categoría de clase 2, la capacidad agrológica de clase 2. Esa clase 2 obliga a dejarla como un tema de seguridad alimentaria. Por tanto, lo que nos dice nosotros en el decreto 3600 es que estas áreas no se pueden subdividir. ¿Qué pasa en el urbano? Normalmente uno tiene una subdivisión muy pequeña de los predios. Entonces, estas áreas para la norma está prohibido, pero a medida que se vaya dando el desarrollo, pues va a dar la apertura a decir lo que nos mencionaban anteriormente. Efectivamente, yo hoy no estoy sembrando, pero tampoco construir. ¿Sí? Y eso no solo nos pasa en esta esquina del municipio, también nos pasa en la esquina hacia el norte del municipio, hacia finalizando ya la quebrada, pasa exactamente lo mismo. Esa zona de allá también tiene una clase 2, pero como no se ha desarrollado, como no tiene servicios públicos, pues para nosotros no había garantías ante la norma de tenerlo dentro del perímetro urbano. Claro, a mí me pueden decir, ingeniera, yo voy a desarrollar eso. A mí me dijeron eso el año pasado, en junio, cuando estuve aquí en formulación. Nosotros vamos a desarrollar esa zona. Yo llegué aquí a junio otra vez. No la han desarrollado. Sigue estando sin casa, sigue estando sin todo el proceso que nos decían en ese momento. Póngamelo entre el... Déjame un segundo, termino de explicarle al señor y ya le doy la palabra. Póngamelo entre el urbano que yo lo desarrollo. Pero ya tuvimos el primer año y no se ha desarrollado nada. Ni siquiera es la primera casa dentro de ese desarrollo que nos mencionaban en ese momento. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener la garantía de que efectivamente esas áreas ya tienen servicios públicos y que seguramente van a hacer ese como propulsor. Desarrollar. El retraso de Sora es que el esquema actual solo dejó los usos para las áreas que están desarrolladas hoy y las de al lado no les dejó ningún tipo de uso. No tenían normas para poder hacer ese desarrollo y tampoco la administración tenía la facilidad de propiciar ese desarrollo porque no tenían normas tampoco como decirles, venga, es que ahí se debe construir de tal manera. Entonces, ahí es la complejidad. Hoy ya tienen toda esa facilidad, hoy ya tienen todas hacia el áreas colindantes del municipio. Seguramente el perímetro urbano de Sora va a crecer hasta allá y va a terminar finalizando en la carrera primera. Nosotros no nos negamos dentro de los 12 años. Para nosotros es una de las visiones que se tiene en el municipio. Pero hoy no podíamos consolidarlo dentro de un perímetro urbano por esa razón. ¿El primer año? Señor. La pregunta es que en la carta de Saliente, no se puede revisar ese
carrera primera, y a mí ¿qué nos va a beneficiar eso? Si pasan la vía por ahí, ¿qué nos beneficia eso ahí? Nos quitan el terreno ahí, ¿qué nos beneficia eso ahí? ¿En qué se compromete la alcaldía? Esa es mi pregunta. No sé si no me puedo comprometer por la alcaldía. Sí, señora. Pregunta, ¿esta presentación más el anexo, el documento como tal, en qué momento nos lo socializan antes del cabildo abierto? Está la socialización antes del cabildo. Esta es, pero en físico, no en documento. Ustedes tienen la disponibilidad de la documentación en planeación. De hecho, el proyecto lo hice en la parte de atrás, todo aplicar. Tienen los puntos álgidos de concentración. Que no los tengo. Es que no lo tengo, gracias. Entonces, en el proyecto tienen la siguiente información: los puntos más álgidos de concentración ambiental. Cada uno de los puntos, aquí dice asuntos ambientales, la clasificación de geología se la mostramos, las áreas de conservación y protección ambiental, las áreas de protección para servicios públicos, el área de RCD, las áreas de categoría de desarrollo restringido que es vivienda, apartamento y corredor urbano, el tema de gestión del riesgo, la reglamentación del suelo rural, y en la parte de atrás van a tener ustedes los medios de consulta de todos estos documentos. Estos documentos ya están a consulta de ustedes, están abiertos. Uno, ustedes escanean el código QR, van a tener toda la información digital, incluida la cartografía, o sea, los mapas, la totalidad de los mapas. Los pueden ver en imágenes CPR y los documentos de igual manera, tienen el acceso a esos documentos. Dos, en planeación, como somos muy conscientes del medio ambiente, ahí está el documento de formulación, que es el documento que habla de todo el nuevo esquema de ordenamiento, y está el proyecto de acuerdo, que es el que da la reglamentación a este nuevo esquema de ordenamiento territorial. Adicional a eso van a ver el mapa de reglamentación y los mapas OPAR impresos. Eso ya los pueden tener aquí impresos. Lo demás, todo está en digital en este código QR. Cualquier cosa, si se les dificulta, hay un número de teléfono, que es el número de teléfono de nuestro equipo social, que es el 305, creo que algunos los llamaron de ahí, y nos escriben, nosotros también les compartimos el archivo ya por WhatsApp, en ese caso para hacerlo un poco más rápido y dinámico. No habría ningún problema. Para continuar con una solución también para el señor. Manifiestan una preocupación en que sé que hay muchas personas. Y qué lástima que para este tipo de eventos no asista la comunidad, porque esto realmente es muy importante para el futuro del municipio. Y me alegra que estén acá los concejales y parte de la administración. Pero es que a mí me causa una inquietud, es la siguiente, y se lo manifiesto de la manera más respetuosa. En una primera formulación nos explicaron que la zona urbana iba de quebrada a quebrada y que habían incluido el tema del estadio, el tema de la Villa Olímpica como tema urbano, el tema de la carrera primera, porque si vamos a hacer un análisis, tuve la oportunidad, fui concejal del municipio y una de las limitaciones que tenía para la apertura de la carrera primera, y Gilberto, los que están aquí en su momento no me pueden negar, que era una de las situaciones que se presentaba era que se quería abrir la carrera primera, pero eso era una zona rural, aparecía como zona rural en el sector de Chicacaneca, Piedraforte, el municipio. Pero hoy creo que el MAPSE está hablando de unas zonas de protección sobre la carrera primera y que no le da legítimo, digamos, la legitimidad de ser zona urbana. Entonces, yo creo que tenemos que, o sea, aquí hay cosas que muy rápidamente se las puedo manifestar, y vuelvo lo digo con el mayor de los respetos. En una primera concertación dijeron esto, listo,
Yo sé que esto tiene un tránsito, que esto va por Boyacá, que esto tiene un tema reglamentario, un tema que tiene un peso jurídico, pero hoy dicen, en esa época nos dijeron, y estando aquí presente de Hernán Rodríguez y toda la familia que hacían parte de este sector occidental norte del municipio, que ellos creían que por qué no les dejaban esa parte también como zona urbana, porque querían urbanizar, porque querían hacer otro tipo de actividades. Su merced lo expresó en ese momento y dijo, no se puede porque existe una ley donde hay un tema de protección La misma que le estoy de mencionando. uso agrícola tipo 2, algo así. Sí. No exactamente las palabras, ¿sí? Pero su merced sabe a qué me hago referencia. En su momento lo expresó y creo que en su momento lo entendimos. Pero sobre todo nos dice que sobre la carrera primera también existe esa limitación. Siempre ha existido. Pero en ese momento su merced no lo expresó. Y además, tengo entendido, ¿no? y ingeniero Orlando y todo el equipo de la administración, se hizo una concertación para la apertura de la carrera primera, a donde absolutamente nadie expresó lo contrario de que eso iba a quedar como una zona urbana. Para hoy decir no se puede dejar como zona urbana, entonces, ¿cómo van a ser los acuerdos que ya se hicieron, ingeniero Orlando y señor alcalde, honorables concejales que están acá presentes? Para la apertura de la carrera primera, y está aquí don Luis, está aquí Mono, están otras personas que cedieron su terreno. Hago parte de una familia que también cedió un terreno. En la misma parroquia se cedieron unos terrenos para la apertura de la carrera primera, con un compromiso de que eso iba a quedar como zona urbana, ¿sí? Pero pues hoy su merced nos está diciendo que hay un sector de esa carrera primera que no puede quedar como zona urbana porque no tiene servicios públicos, porque no tiene, bueno, algo, eso es lo que yo le entiendo. Entonces yo sí quiero pedirle que seamos muy puntuales y digamos, si eso no se va a dar, nos toca replantear las cosas como, y digo yo, como consejo municipal, como administración municipal, en el tema de lo que se había planeado con las personas y con la comunidad que se dio los terrenos, la comunidad que estuvo presta a que se abriera la carrera primera. Si ustedes van y se dan cuenta, la carrera primera ya está abierta, ¿sí? Pero pues existen unos compromisos, y si esos compromisos no se van a cumplir, miren, seguro se lo voy a decir, la gente se va a venir encima, y es un problema que tiene la administración, el consejo, y ahí parte de las diferencias que pueden darse en el municipio. Entonces, en una primera concertación su merced nos lo expresó y habíamos hablado de otros temas, y hoy pues veo que sobre la carrera primera pues también existen ese tipo de dificultades con el tema de protección. Entonces me parece que hay que tocarlo y hay que revisarlo, y me parece importante que se manifieste el tema. Qué lástima que la gente no acuda a esto, de verdad es una lástima, porque a estos escenarios, y en estos escenarios es que se deben debatir y donde se deben traer cada uno de estos planteamientos. Pero yo sí quedo con esa duda muy grande. Muchas gracias. Giovanni, la información que nosotros estamos dando hoy es la misma que está en los documentos. Entonces, te invito a que revises de la información. En el documento diagnóstico vas a ver efectivamente que las áreas de capacidad tipo 2 o las clases agrológicas 2 están desde el diagnóstico y están descritas tanto para la carrera primera como para la zona occidental del municipio. Recuerdo muy bien, porque en ese momento no estaba Victoria Arquitecta, sino estaba el arquitecto de Culma. Pedimos la claridad sobre la parte alta y dijimos muy claro que íbamos a dar la pelea por esa zona de la carrera primera, en lo que nosotros técnicamente nos fue viable, para la corporación no fue viable. Entonces no es que yo esté llenando aquí de promesas y dando perímetros que no se puedan dar. Nosotros tenemos que dar una concertación ambiental, y bajo esa concertación ambiental fue que dio resultado este perímetro urbano. No es algo que yo determine o haga y diga así lo voy a dejar. No, nuestra proyección fue muy clara y en ese momento lo expresamos.
nuestra idea era mantener la carrera primera dentro del perímetro urbano porque sabemos la importancia que tiene dentro del desarrollo del municipio esa carrera primera. Sin embargo, y la claridad la voy a dar, en ese momento no estaba proyectada la carrera primera, ni para lo urbano ni para lo rural, por tanto no se podía construir. ¿Sí? Ahora nosotros tuvimos esa precaución de dejar proyectada tanto para el urbano como para el rural. ¿Sí? Ya los temas de sesiones y los procesos que ustedes lleven con las administraciones y cada uno de los acuerdos que llevamos con las administraciones son con las administraciones. ¿Sí? Entonces aquí venimos a hacer un equipo consultor dado hacia el ordenamiento territorial. Entonces yo no manejo promesas, yo manejo consideraciones técnicas que puedan ser viables para el desarrollo del municipio. Y ahora esto es el perímetro urbano que nos concertó con Boyacá y es el perímetro urbano que les podemos a ustedes ofrecer técnicamente viable para el municipio y que de esa manera se un desarrollo del municipio. Entonces creo que son temas y escenarios totalmente diferentes y de pronto si son un poco grosera me disculpan, pero yo tengo que darle la claridad desde el ordenamiento territorial y desde el equipo que ha trabajado conmigo. La concertación ambiental no lleva un mes, la concertación ambiental no lleva 2 meses, llevamos 6 meses muy calendario para llegar a estos procesos. Y no fueron meses donde nos sentamos y nos dijeron, no, eso no se puede hacer. Fueron meses en que si ustedes revisan el acta de conservación ambiental y solicitan a la corporación cada una de las actas, van a ver cuáles fueron las consideraciones técnicas que tuvimos en el proceso. Por tanto, pues, yo soy pido respeto para el equipo y quiero aclarar eso. O sea, lo que se dejó hoy para el municipio de Sora son consideraciones técnicas viables, no solo para la parte administrativa, sino para la parte jurídica y ambiental que tiene el municipio que llevar a cabo en estos procesos de conservación ambiental. Mire, yo le quiero decir lo siguiente. Lo que expresé, lo expresé con el mayor de los respetos. Y en una primera concertación, ustedes dijeron y plantearon de dónde a dónde iba a ser urbano. Y la gente está de acuerdo y manifestó Hernán Rodríguez, que lástima que no esté presente, su inconformismo porque esa zona que es de la familia no la incluía. Su merced lo explicó y se entendió, pero su merced hoy está diciendo que la carrera primera también tiene algunos sectores que tienen que tener ese mismo tipo de protección. Yo no le estoy diciendo que su merced tiene que entrar a solucionarlo de la administración. Yo entiendo muy bien cuál es su trabajo, ¿sí? Pero si su merced se molesta porque yo le hago una pregunta o porque tenemos algún tipo de inquietudes, pues lamentablemente entonces ¿para qué se hacen ese tipo de reuniones? Si esto es de carácter informativo, pues apague y vámonos, ¿sí? Pero esto aquí dice concertación, ¿sí? Y si ustedes, ingeniero Orlando, discúlpeme que le diga de la siguiente manera, la anterior administración les hizo un documento, lo estoy mirando aquí porque el señor me lo está mostrando. La administración actual llegó a unos acuerdos sobre la carrera primera. Pero todo eso se hizo en base a que creo que el equipo formulador le dijo que para que el perímetro urbano iba de la carrera primero, respetando la ronda hídrica de la quebrada a la otra quebrada y aumentando el tema hacia el sector de la Villa Olímpica. Y muchos de los que están aquí estuvieron presentes y escucharon, así como yo lo escuché. ¿Sí? Esto no se necesita de ser un gran profesional, sino esto se necesita de saber y escuchar y entender de qué se trataba en su momento, en la primera formulación, de dónde a dónde iba la articulación del perímetro urbano. Su merced lo dijo, la zona allá donde Hernán Rodríguez no se le puede dar lo que ellos quieren, la solicitud que ellos pedían de ser perímetro urbano, porque pues por norma hay un tema agrícola de protección tipo 2, algo así, y ahorita su merced nos dice que lo mismo pasa en la carrera primera. Entonces la pregunta, ingeniero Orlando, ¿qué va a pasar con todas las situaciones y con todo lo que se ha venido trabajando con relación a la carrera primera? Porque realmente yo me presté para entrar a una socialización. Yo estuve ahí y estuve en una, usted lo sabe, y Brian y todos los que están ahí, ustedes saben que nosotros hicimos unos acuerdos y esos acuerdos yo estuve presente porque mi familia me pidió que estuviera, Nicolás, y realmente pues hoy no queda pues sin palabras porque pues la gente ya va a tomarlo por otro camino. No debimos de haber hecho ese tipo de situaciones de crear falsas expectativas con relación a lo que iba a ser la zona urbana del municipio sobre la carrera primera.
que se hayan dado la tarea, que se hayan luchado, pero pues si allá hay construcciones, los municipios les otorgó las licencias y todo eso, pues yo no entiendo por qué no se deja proyectado de una vez las zonas urbanas en ese sector. La verdad, pues jurídicamente no lo entiendo. Se demandan una etapa de concertación, deberíamos estar trabajando sobre eso. Bueno, Iván, yo estoy de acuerdo con sus apreciaciones y afortunadamente yo ya estuve acá en la alcaldía municipal cuando Mauricio fue alcalde. Desde esa época nosotros luchamos para abrir esa carrera primero. Nosotros, ¿qué hicimos inicialmente? Hicimos un estudio catastral, qué predios eran los que estaban afectados ahí y cómo podíamos acomodar eso. Incluso nosotros hicimos un render de la vía abierta y todo eso y tratamos de hablar con la comunidad. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó y no pudimos hacer más. Cuando llegamos nuevamente acá, en la anterior administración, ellos hicieron unos trámites, hicieron como se dice, como unos acercamientos con la comunidad que según entendí yo, pues no fueron como los mejores porque la gente estaba muy disgustada con la apertura de esa vía. Afortunadamente, pues yo sí le valoro mucho al señor alcalde, tiene un poder de convencimiento muy grande y logró reunir nuevamente a la comunidad, incluso hasta el padre. Nosotros estuvimos allá en la curia hablando con el arzobispo, planteándole el asunto y eso no fue cuestión de un día, fue cuestión de meses. Para poder lograr abrir la vía que ustedes ven ahorita fue cuestión de meses, eso no fue nada sencillo. Y nosotros entendíamos que la parte de arriba ya estaba totalmente concertada y que estaba ya todo listo. ¿Por qué? Porque la vía estaba abierta. Pero esa apertura de la vía no fue en los mejores términos. La gente nos decía que un día cualquiera llegó la maquinaria y les abrió, sin consultarles, sin decirles nada. Y pues nosotros diríamos que eso estuvo como mal, pero no somos quien para verificar si eso estuvo bien o estuvo mal. Entonces llegamos y encontramos un documento que es el esquema de ordenamiento que ya tenía mucho avance. En el proceso de empalme yo conocí a los consultores, consulté a todos, yo tenía mis dudas también de cómo era el proceso, qué más habían avanzado. Y en la carrera primera nosotros encontramos lo que usted menciona, unas concertaciones. Y en esas concertaciones decía un punto que esos predios pasaran a ser urbanos. Ojalá ustedes hubieran estado en la corporación. Esas reuniones allá no son nada fáciles. Allá llega un equipo consultor y no solo llega un geólogo, un especialista, un urbanista, llegan todos los profesionales y cada uno tiene un criterio. Como dice la ingeniera Natalia, nosotros llegamos a pelear porque esa carrera primera quedara como zona urbana y a pelear. Y ellos vinieron acá. Lo que nunca hace la corporación lo hicieron aquí en Sora. Ellos vinieron a hacer una visita de campo. Verificaron esa zona, verificaron la zona que ellos comentaron que va a ser como vivienda campestre. Un espacio que nosotros teníamos mucho más amplio que aquella ingeniera, no me deja mentir, nosotros lo teníamos el doble. Y la corporación no lo permitió. Que esos tipos de uso del suelo no podía ser y quería reducirse a la mitad. ¿Qué nos tocó? Pues hacerlo, porque es una concertación de la corporación y ellos manejan los asuntos ambientales como ellos lo determinan, no es voluntad del municipio. Entonces, ¿qué pasó con la carrera primera? La carrera primera ellos vieron que estaba abierta, pero no tenía ningún tipo de servicio. Es más, me dicen que hay licenciamiento, pero a mí me parece mucho que esa casita de 2 pisos queda arriba donde, ¿cómo es que se llama? De Don Augusto. Esa casita no tiene licencia porque está en lo rural. No sé si el ingeniero de inventaria licencia o no, creería que no. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer, Giovanni? Nosotros tenemos ya la vía abierta y el compromiso con esa gente o con ellos es darle los servicios a esa vía. ¿Los servicios cuáles son? Alcantarillado, acueducto, en lo posible gas y nosotros también no teníamos previsto meterle la alumbrado público. Cuando nosotros veamos que esa vía ya tiene todos esos servicios y que quede como la parte de abajo, porque ustedes vieron la parte de abajo que ya está reservada y ya uno la puede utilizar, y es una vía que realmente sí le facilita a uno la entrada y la salida del municipio. Quiere decir que cuando haya algún evento, pues esa vía es súper importante para eso. ¿Qué nos toca hacer? La corporación
y es la corporación, que quede claro acá, no voluntad del municipio del consultor, obligó a que ese espacio, como es tipo 2, no se puede desarrollar y debe quedar el límite así como ellos lo plantearon. Si nosotros no aceptáramos este punto así, la concertación ambiental no se daría y no gastaríamos los 6 meses que gastamos afortunadamente, si nos llevaríamos no 6 meses sino 1 año, 2 años, hasta que la corporación nos siga diciendo que eso es tipo 2 y que ahí no se puede hacer nada. Y en este tiempo nosotros deberíamos haber metido los servicios, abrir la vía y demostrarle a la corporación que efectivamente esa zona sí puede ser urbana, que es lo que nosotros tenemos en mente de hacer. Porque es que nosotros sabemos y no desconocemos que hay una urbanización o que hay un proyecto de urbanismo de esa zona. Y un proyecto claro es que ustedes ven que ya no hay cultivo. La gente ya no cultiva ahí. Y si no cultiva, la gente quiere construir. Entonces la idea cuál es, darle los servicios, hacer que la vía lo posible la podamos alcantarillado, acueducto, pavimentar la vía y sus andenes. Cuando eso esté listo, sencillamente le digo, señores corporación, esta zona ya merece ser desarrollada y merece estar en lo urbano, pero con los argumentos que la corporación dice que ahorita no tenemos. Que la corporación ve que es una zona de cultivo y lo sigue tomando como zona de cultivo. Entonces no solamente fue la pelea en esa parte, Giovanni, sino fue también la pelea al lado de la capilla. Y al lado de la capilla fue la misma historia, tipo 2. Y desafortunadamente al lado de la capilla, sin el desarrollo de vías, no hay nada. Entonces, si uno lo quisiera pasar a urbano, pues yo qué hago? Pues hombre, yo hago vías, trato de darle desarrollo urbano y le muestro a la corporación que a corto plazo lo puedo pasar a urbano. Y no incumpliríamos lo que hemos acordado con la comunidad. Porque yo sé que la calle lo menos que quiere es incumplirles, lo que más quiere es cumplir, y yo creo que a la fecha es lo que hemos hecho. Nosotros dijimos vamos a abrir la vía y se lo hacemos en 1 semana, y en 1 semana lo hicimos. Ustedes ven que ya lo hicimos, que nos faltan unos compromisos, sí, Giovanni, y su más es testigo. Nos falta completar unas cercas que hacen falta, ya tumbamos unas matas ahí donde Don Jesús, ya vamos a llenar el reservorio que él tiene ahí. O sea, lo vamos haciendo etapa por etapa, pero eso hay que hacerlo para demostrarle a la corporación que efectivamente esa zona sí tiene que ser urbana, como ellos no lo quisieron aprobar, porque no fue cuestión de nosotros ni del consultor, sino de la corporación. Y lo otro es que, como ustedes saben, estos asuntos ambientales dependen de la corporación, y nosotros dependemos de lo que ellos digan. Si ellos dicen que es un bosque protector, nosotros, mire, así le metamos las miles de razones, ellos dicen es bosque protector, y nos toca aceptarlo, porque es la corporación. Eso es. Gracias. Bueno, yo creo que podemos dar continuidad y ahorita continuamos con un espacio de preguntas. Con eso, digamos, terminamos un poco lo que ya falta muy poco por terminar y de pronto pues ahí seguimos con un espacio. ¿Les parece? Bueno, retomando el tema de los tratamientos urbanísticos, como les decía, para eso ahora tenemos el tratamiento de protección, el tratamiento de consolidación y el tratamiento de desarrollo. El de conservación se divide en 2 factores, el de conservación patrimonial, que va con el tema de los 6 inmuebles que hacen parte del patrimonio y su razón de protección, y la conservación ambiental, que va dirigido a las rondas de los cuerpos hídricos, que fue las áreas de protección que les mostramos en la primera parte. Seguido de eso tenemos un tratamiento de consolidación. ¿Qué consiste la consolidación? De tratar de que los sectores que están en esos polígonos se densifiquen, se terminen de construir con las dinámicas que ya están presentes en el territorio. Y el tratamiento de desarrollo finalmente tiene que ver con los predios que de pronto son de un poco de mayor extensión, que en su momento van a ser desarrollados y que para poder desarrollarse tienen que surtir un trámite que es el de licencia de urbanismo. Y a partir de la licencia de urbanismo poder construir. ¿Para qué? Para poder hacer loteos, subdivisiones, poder hacer todo el tema de distribuciones de barrios y demás, ya en las áreas que aún no se han desarrollado. Esos temas de tratamientos se aplican ya en el momento de la edificación, que ya ahorita les vamos a mostrar cómo es el tema de la edificación. Seguido de esto tenemos los usos de suelo y las actividades que se pueden desarrollar en él.
Bueno, ustedes saben que en Sora pues ya se ha empezado a ver dinámicas de actividades económicas que se mezclan con el uso de la residencia, ¿sí? Yo puedo tener mi casa, pero en mi casa también puedo tener una tienda, puedo tener una panadería, una miscelánea, ¿sí? Eso se llaman usos residenciales mixtos. Para Sora se determinaron 5 usos principales. Está el residencial mixto para desarrollo, uso institucional y dotacional y protección. Esos son los usos que se pueden desarrollar como uso de suelo. No quiere decir que sean los únicos que se pueden hacer, sino que estos contienen actividades económicas. Y actividades se refiere a si es una residencia única, si se dejó una casa con un local anexo en el primer piso, o si yo quiero construir un comercio como un frue, un supermercado, una fábrica de textiles, algo pequeño que tenga que ver con el comercio o servicios, unas oficinas, un centro comercial, cosas que le brinden servicios económicos a la comunidad. Y los usos institucionales como hospitales, centros de salud, colegios, policía, pues todo lo que tenga que ver con el uso institucional. Y la protección, como ya les había dicho, en suelos de protección no se pueden construir y el uso principal es protección. En los otros sitios ya se puede llegar a desarrollar esas actividades. Entonces, en el color que ustedes ven como azulito son primordialmente los usos dotacionales institucionales. Ustedes se dan cuenta que está alrededor del parque principal, entonces la alcaldía, pues las notarías, todo lo que es institucional puede localizarse allá. No estamos diciendo que no se pueda tener una casa. El uso principal es un institucional, puede estar la alcaldía y al lado puede haber una casa, ¿cierto? Pero el principal es el dotacional. El color amarillo es el residencial mixto. Como ustedes se van a dar cuenta, la mayoría del casco urbano que existe actualmente se va a consolidar con un uso mixto. Es decir, que ustedes pueden desarrollar en su casa, pueden tener su casa normalita o pueden tener un uso anexo a la edificación o pueden tener comercio, servicios, una mezclura de usos. Ya no tienen un uso restringido tan limitante que de pronto pueda que, si yo tuviera solo mi casita y no puedo construir nada más o hacer un uso de una tiendita, ¿cierto? Y lo que ustedes ven de color verdecito clarito, es el de desarrollo. Ese desarrollo coincide con el tratamiento de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Son las áreas que aún no se han desarrollado y que para futuro desarrollo, a través de la licencia de urbanismo, van a poder generar usos. Ahí básicamente, dependiendo de la licencia que vayan a solicitar, pueden tener los usos que ya están ahí. Residencial mixto, institucional, dotacional, comercio. Básicamente pueden también tener cualquier uso que puedan solicitar dentro de estas áreas de desarrollo. Sí, señor. Dentro de esto se establecen los usos principales compatibles y condicionados, ¿sí? Si bien, digamos, en el uso residencial mixto yo puedo tener una panadería, una tienda, hay algunas cosas que por funcionamientos de locales no pueden llegar a estar al lado de algunas cosas. Voy a poner un ejemplo. Al lado de un colegio no puede localizarse un bar. ¿Por qué? Por norma nacional de la norma de policía, de la de convivencia, no pueden localizarse en determinadas áreas. Esas condiciones se establecen en los usos compatibles. Puede tener tal cosa, pero tiene que estar localizado a 100 metros de un colegio, ¿sí? En estos usos ya se describe por actividad qué usos puedo tener compatibles. Tengo mi casa, puedo tener una tienda, puedo tener un restaurante, puedo tener algo más, pero si ya quiero un uso que tenga algunas normas implícitas duras de aplicar, que Hacienda o que gobierno revisen su funcionamiento de un establecimiento, pues le puede decir no se puede localizar o no lo puede tener. Entonces eso se encuentran en usos compatibles. Cada una de estas descripciones se encuentra por la tipología: residencial, comercio, servicios, institucional y dotacionales. En el documento pues ya ustedes lo pueden revisar a más detalle, está pues de esa misma estructura. Ahora
digamos que pasamos ya a la norma de edificabilidad que va a tener Sora. Al inicio, cuando yo empecé a exponerles, les traje a locución el interés que tiene el municipio de mantener ese paisaje colonial, de turismo, que se mantenga, porque digamos que Sora tiene un paisaje muy bonito urbano, no solamente lo hermoso que es Sora por su alrededor, sino el paisaje urbano que tienen sus edificaciones, es tratar de consolidar esa misma intención. Cuando se hizo el diagnóstico, se evidenció que Sora en su edificabilidad no supera los 2 pisos. Para la norma que se está dejando ahorita y por, digamos, estudios de capacidad de los recursos hídricos, yo siento que estoy teniendo mucho eco. ¿Estoy bien? Bueno, por disponibilidad de servicios públicos no puede llegar a tener una altura muy alta por la cobertura, por la fuerza que tiene el caudal que llega a las casas. Entonces estableció que en el suelo donde está en consolidación, la altura permitida va a ser 2 pisos de altillo. Y se establecieron todas las normas de fachadas, es decir, cómo va a ser la fachada de tipo colonial, de conservación, sin decir que es un patrimonio, sino que es una característica que quiere tener el municipio de que se mantenga algo muy homogéneo. Es así como Sáchica, que ustedes ven que todas sus casitas tienen un lenguaje similar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Queremos potencializar eso porque va a ser un atractivo turístico muy fuerte para nosotros, ¿cierto? Se establecieron todos los parámetros, se dice materiales que se pueden utilizar, que por ejemplo los tanques de agua no sean visibles desde la calle, sino tratar de que queden dentro de las cubiertas o tapados para que el paisaje urbano sea un poco más bonito. Se estableció que el tamaño mínimo de predio es de 98 metros cuadrados. Ese estándar se mantiene de lo que se ha aplicado en la norma urbana de aquí a años atrás. Digamos que por norma nacional en otros municipios los predios son más pequeños, pero acá primó la calidad que quieren darle a los espacios, ¿sí? Que no tener un cuartico chiquito donde no haya luz, sino que el espacio sea grande y poder generar esas viviendas o esos desarrollos más amenos. Entonces, el tamaño del predio mínimo es 98 metros cuadrados, la ocupación es del 70% del predio, o sea, yo tengo del 100%, yo puedo ocupar solo el 70%, y el otro 30% es para patios o un aislamiento. Eso es para garantizar temas de habitabilidad, luz, ventilación, temas normas nacionales. Se dejaron las alturas máximas, el de 2 pisos y altillo. Se establece que el altillo no puede superar el 50% del piso anterior. Se dejaron las alturas, las tipologías de las fachadas. Digamos que en otros esquemas o en otros municipios no se llega al detalle de especificar materiales, pero como la intención es consolidar lo que se quiere de Sora, se establecieron tipos de materiales que obviamente pues están a la disposición también del diseño arquitectónico que se vaya a hacer en cada casa. Estas mismas normas se aplican para el tratamiento de desarrollo, solamente que en el tratamiento de desarrollo, bueno, acá les damos unos ejemplos de cómo se podría llegar a ver, ¿no? Fachadas semicoloniales, con arcos, con materiales de piedra, y les ponemos un ejemplo de cómo pueden ser las alturas. Si yo quiero construir 2 pisos, se ve 2 pisos, pero si yo quiero los 2 pisos de altillo, lo puedo aprovechar. Son ejemplos ilustrativos, no quiere decir que esto todo lo tenga que hacer igual, sino son ejemplos ilustrativos para que ustedes tengan como una guía de eso. Y en tratamiento de desarrollo, lo que cambia es que primero el tratamiento de desarrollo se aplica para predios que tengan mayor extensión que 2.000 metros cuadrados. De 2.000 metros cuadrados para arriba tienen que solicitar licencia de urbanismo, ¿sí? Y para esto, digamos que se estableció que podían tener hasta 3 pisos y altillo, ¿sí? Como para fomentar un poco más el desarrollo en estas áreas y poder pues, empezar a generar una densidad un poco mayor en Sora, sin perder las características que se quieren tener coloniales. Entonces ahí también se estableció que para este tratamiento se deben seguir unas normas específicas que deben aplicarse dentro de los materiales.
Digamos que en lo que pasa con los predios que están debajo de los 98 metros cuadrados, en esos casos se pueden hacer varias cosas, o bueno, lo principal sería tratar de hacer un englobe con otro predio, porque digamos que la intención es empezar a generar calidad del tamaño de los predios. Entonces digamos que en ese caso lo ideal sí sería generar un englobe o tratar de adquirir un predio vecino, algo pues complementario a lo que puede llegar a tener su predio. Bueno, digamos que acá ya hay un tema, listo, este es el tratamiento de desarrollo, donde ya vamos a poder tener hasta 3 pisos y altillo. Y hay un tema que es lo que les hablaba en espacio público y son las sesiones urbanísticas. Las sesiones urbanísticas dentro de las licencias de urbanismo hacen un componente para ceder dentro de esos desarrollos urbanísticos las vías que tengan unas características especiales con los perfiles que ya les mostramos y que destinen un área de esos lotes a espacio público. Ese espacio público que sea para el uso y disfrute de toda la comunidad, totalmente público, ¿sí? No va a ser áreas de sesiones que sean encerradas en un conjunto, tienen que ser de uso público. Se establecieron para el tratamiento de desarrollo 12% de espacio público y 15% para el abastecimiento del sistema vial. Si los predios están dentro de consolidación y son mayores de 2.000 metros cuadrados, es decir, en el área, digámoslo así, antigua del casco urbano, hay predios mayores de 2.000 metros cuadrados para arriba, pueden sacar también licencias de urbanismo, pero ya a este se les aplica 12% de espacio público y 10% para dotación de infraestructura vial, porque casi la mayoría ya tienen vías aledañas que les permiten conectarse con el resto del área urbana. Bueno, pues no sé qué más, de pronto qué preguntas adicionales tengan. Muy buenas tardes para todos. Darles pues, el agradecimiento al equipo consultor y a la administración municipal por esta socialización. Contarles que esto no viene de ahora, lo de la carrera primera. Yo fui concejal en los 2 periodos anteriores. Nosotros aprobamos al señor alcalde los recursos para precisamente actualizar el esquema de ordenamiento territorial. Ya lleva como 3 años vencido. Cuando llegamos en la segunda administración, pues logramos detectar de que inclusive en el IGAC aparecía la iglesia como gran parte de este sector de las casas, aparecía en zona rural todavía. Se hizo una solicitud al IGAC donde pues nos permitiera que la limitación del casco urbano pues se extendiera de quebrada a quebrada, que fue la solicitud que se hizo, y se hizo una reforma a un artículo del proyecto de acuerdo. Para la socialización de la carrera primera, sí entiendo lo que está diciendo mi compañero, en ese entonces concejal Giovanni, que fue compañero mío en el Consejo Municipal, y que desde esa época se ha venido socializando el tema para poder abrir la carrera primera y los compromisos que se adquirieron con la gente. Y es precisamente pues el desazón que entiendo que él dice, porque pues no fue una de las reuniones que se hizo, sino fueron muchas que se hizo con la comunidad, y una de ellas era la promesa de que pues ese sector se quedaba como sector urbano. Pues en este momento no entiende el tema de Corpoyacá, y pues la única explicación que hay que darles es pues la alternativa que nos está dando, que está en manos de la administración municipal, de invertir recursos en las obras de urbanismo, precisamente para que se enfoque y este sector quede como sector urbano. Pero pues ha sido una lucha demasiado larga, ya son más de 10 años en ese lleva y trae con la misma comunidad, y pues en este momento pues, es un poco difícil decirle a la misma comunidad, y como dicen aquí concertación. Yo entiendo lo de mi compañero Giovanni, que diga pues obvio, tenemos que venir a concertar y a defender lo que venimos vendiendo desde esa época, porque pues no ha sido nada corto este proceso, y explicarle a la gente ese tipo de cosas, de lo que está pasando, y que no es culpa de la administración, sino que es un tema de Corpoboyacá que viene impreso, y que el equipo consultor pues que trató de defender, y que pues que el único camino que resta es ese. Hubieron dificultades para abrir la carrera primera, primero pues
con algunos de los propietarios, pero finalmente la mayoría de personas todos accedieron. Finalmente, pues la dificultad más grande fue con la parroquia, que pues ellos sí durante las dos administraciones anteriores se llevaba a buen término, se habló con el arzobispo, tuvimos reuniones en la curia como una invitación que se hizo al arzobispo acá en Sora, y pues nunca se llevó a buen término. De verdad le agradezco al señor alcalde actual que logró esa concertación y lograr abrir esa vía, que al menos es un avance, pero sí darle la recomendación para que pues sigamos los pasos, para que ojalá se pueda tener toda esa parte como sector urbano, porque pues si bien vemos nuestra vía principal como el principal desarrollo del municipio, el futuro va a ser el sector, y pues donde le está interesando a la gente comprar un lotecito para hacer su vivienda es precisamente el sector que viene en nuestra vía principal. ¿Qué digo yo como ya es recomendación a las administraciones del sector? Pero pues yo creo que ustedes tienen ya el tema de ir a consultar a Corpoboyacá, pero pues no sé si fue palabra hecha, ya no se puede hacer nada. Pues entonces entrar a socializar el tema con la comunidad y principalmente con los que se logró hacer ese tipo de convenios desde hace mucho tiempo, porque pues la desazón va a ser grande. Y pues lo que queda es la inversión de nuevos recursos a este sector. Yo creo que es eso. Gracias. Bueno, una de mis preguntas es, la carrera primera, ¿hace cuánto tiempo estaba atrasada para que Corpoboyacá ya existía? No. O sea, no estaba, era en Corpoboyacá. Cuando entró a concertación no estaba atrasada. Pensaba, pero Ah, ok, entonces estaba en la cabeza de todos porque si uno va... Bueno, ya quedó como... Bueno, en cuanto a los permisos, lo que se nos estaba diciendo del 70%, mi pregunta es, ¿adelante o atrás? Con respecto a eso depende del predio. Normalmente ese porcentaje se deja en el aislamiento posterior, es decir, en el patio. ¿Por qué? Porque linda con el predio de atrás. Si digamos son predios esquineros, normalmente esa ocupación se deja en uno de las esquinas del predio. Pero si tienes vecinos a todos tus lados, se deja en la parte de atrás. Y ahí, de ahí para adelante, sí se llega ocupaciones en primer piso. En segundo piso ya puedes llegar a ocupar un poco más y de pronto utilizar algún tipo de voladizo sobre el patio, pero voladizos de 80 centímetros que se pueden generar. De resto se tiene que garantizar que no se ocupe esa área. ¿Qué afectación o qué beneficios tenemos siendo ya ahorita parte de la metropolitana con esto? Dentro del área metropolitana, Particulares, beneficios particulares. Bueno, yo hago la última pregunta y por muchos años como concejal del municipio y junto con mis compañeros nos dimos cuenta de que dentro de esa, digo yo, para esa época, esa aprobación del esquema de ordenamiento territorial contemplaba unos lotes, unos predios cerca al cementerio como zonas de protección. Ya quedó en firme con el tema de Corpoboyacá y con el tema de la concertación del equipo formulador, quedó en firme que esos lotes ya están fuera de esa ronda de protección. sí, está en firme con la corporación, pero hasta que no se acuerde con el consejo municipal no puede ser norma. No sé si me hago entender. Ok. Sí, porque es que digamos que nunca entendimos cómo una zona que era una zona urbanística, una zona de proyección urbanística y que pues por mucho tiempo se dio la pelea y no fue posible, no sé si fue por falta de voluntad. Toda esa área, justamente la capacidad agrológica 2 entra al urbano.
Entonces toda esa área en su momento, a hoy, sigue sin ese desarrollo y por eso tenía en el 2006 esa protección, por esa misma capacidad agrológica. De hecho, el predio que está aquí a la salida por la carrera cuarta, creo que está un predio sin desarrollar bastante grande en una esquina que también tenía protección, era por esa misma razón. Sí, o sea, la preocupación surge por eso, porque pues uno no entendía cómo al frente o al lado había ya un tema de urbanismo y es de una cuadra casi entera de una familia Silva, de una familia de ellos, Sí. tenían esos inconvenientes y por muchos años nos dimos a la pela y no fue posible. No fue posible, no sé si por voluntad de las mismas administraciones No. o un tema de Corpo Boyacá, pero pues digamos que lo que quiero tener es la seguridad de que dentro de este esquema, esta formulación del esquema del nuevo esquema de ordenamiento territorial, eso ya quede, Sí. digamos, como zona urbana. Ya queda en zona urbana. Sin ningún quedó tema de dentro protección. El Exacto. único tema de protección es el cementerio. Bueno, pero por la particularidad del cementerio y pues las áreas de suelo de protección de las quebradas. Oh, sí, sí, claro. Ok, muchas gracias. Sí, precisamente en el mapa de protección, solamente las áreas de protección son las de las rondas hídricas, las que me mostraron en la presentación. Bueno, yo quisiera hacer la pregunta respecto, digamos, en la plaza principal, la iglesia, digamos, tiene una ronda de protección por ser un bien de interés cultural. Voy a ser muy breve. La primera pregunta es, ¿qué afectaciones tiene esa zona de influencia de ese bien de interés cultural con, digamos, las viviendas o construcciones que se hagan alrededor de la plaza principal? Es decir, requerimos algún permiso especial por parte del Ministerio de Cultura para modificar fachadas o cosas así. Eso es lo primero. La segunda pregunta es, alrededor del parque principal, actividades comerciales que se pueden ejercer podrían ser, llegar a ser bares. Un ejemplo, es una pregunta. Y la tercera pregunta es, en los espacios públicos como en el parque principal, ¿se va a dejar el consumo de bebidas embriagantes o no? Bueno, son varias respuestas acá. Bueno, cuando les hablé de patrimonio se especificó que de los 6 elementos que están dentro del sistema de patrimonio se establecieron que actuaciones de construcción se pueden tener. Para por ejemplo, la capilla, sí, digamos, al ser nacional, tiene que surtir un trámite ante el Ministerio de Cultura para sus intervenciones. ¿Qué pasa con las viviendas que están alrededor? Por ejemplo, Villa de Leyva o en Tunja, que tenemos un CAT histórico, las viviendas que están alrededor tienen que conservar como el carácter, altura, materiales y demás que sean compatibles al patrimonio, ¿cierto? ¿Qué pasa con Sora? Como Sora ya lo tienen, porque su interés de patrimonio ya está implícito, no tienen que solicitar permisos porque digamos que ya lo que ustedes van a desarrollar tiene ese carácter que se adapta, digamos, al lenguaje patrimonial. Entonces la construcción que queda en una esquina, aunque no esté pegada a la iglesia, pues va a mantener el lenguaje constructivo de tipo colonial, ¿sí? Entonces no van a requerir que pase por un ministerio, que pase por un comité de patrimonio, porque en cierta forma ya se tiene el carácter de la volumetría constructiva, ¿sí? Si tú quisieras sí hacer, no sé, una casa súper moderna, no lo podrías hacer porque ya dentro de la especificación de la norma ya tiene un lenguaje que dejaron para Sora. Por eso les decía, dentro de este esquema se llegó hasta la profundidad de decir qué materiales se pueden llegar a utilizar, porque se da prioridad a la vocación que le quiere dar el municipio a su casco urbano, ¿sí? Entonces no hay que hacer eso. Ahora, hay temas que tú tocaste que tienen que ver con funcionamiento de establecimientos públicos. ¿Qué pasa? El ordenamiento territorial no es que establezca o delimite dónde se pueden ubicar determinadas cosas. Solamente digamos que dejamos mencionado dentro de los usos compatibles o condicionados algunos lineamientos que deben cumplir en cuanto a las normas de convivencia que tiene la ley 1861, que es el de Comité de Convivencia Policía, ¿sí?
las normas de policía. Dentro de las normas de policía hay cosas específicas que permiten la localización de algunos establecimientos. Voy a poner un caso que pues acá no se da, pero en algunos municipios puede ser. Una casa de lenocinio. Esas casas de lenocinio no se pueden ubicar en el área urbana. Entonces, dentro de lo que nosotros establecimos, hay algunos parámetros para algunas cosas que dicen prohibido, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú pones el ejemplo de un bar en la esquina de cerca de la iglesia. Por la norma de policía dice que cercanos a establecimientos institucionales, sea hospitales, colegios, policía, estación de policía, no se puede localizar a una distancia determinada, que en este caso son 100 metros de esos establecimientos. Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso de la iglesia creo que no aplica tanto, sino que ya es más el colegio, el puesto de salud, algunas cosas que ya son muy específicas, casinos, y cosas que esas no se pueden llegar a localizar cercanas, y esas son aplicables al funcionamiento. Y el funcionamiento lo revisa la Secretaría de Gobierno cuando otorga el permiso de funcionamiento, ¿sí? Nosotros estamos diciendo acá que se puede llegar a localizar, pero si no cumple uno de los parámetros que le pide gobierno, pues no se puede localizar, ¿sí? Eso. Y la otra pregunta, si dentro del parque principal, digamos, consumo de vida, y la otra cuestión era, no me quedó muy claro, digamos, las normas, digamos, para que las construcciones todas sean de tipo colonial, aplican, digamos, para todo el sector urbano. Entonces, digamos que en medio de tanta controversia, yo creo que ese es un punto a favor, porque si no iban a dejar eso, yo sí estaba como dispuesto a pelear eso en el sector urbano, porque me parece que deberíamos conservar como esa homogeneidad en las construcciones, no solamente en el marco de la plaza, sino en toda la parte urbana. Muchas gracias. Digamos que, como les estaba comentando, desde la vocación y desde el primer momento en que arrancamos fue eso, o sea, Sora va a ser una vocación turística colonial, y eso es lo que tratamos de mantener. En cuanto al espacio público, el espacio público también viene con normas de espacio público que dan respuesta al manual de policía. Entonces, nosotros no podemos limitar el funcionamiento desde el ordenamiento territorial, eso lo hace ya la Secretaría de Gobierno. Y no, lo que te digo, ya la norma sí aplica en toda el área urbana, de hecho hasta para el corredor vial se dejó explícito que también debe mantener el carácter colonial que quiere fomentar Sora. Gracias, ingeniera. Buenas tardes para todos. Tengo una pregunta. ¿El cabildo cuándo se va a realizar? ¿Les digo los tiempos? ¿Y va a ser abierto o cerrado? Cabildo abierto. Bueno, nosotros tenemos dentro del cronograma de trabajo, porque digamos que eso es cumpliendo cada uno de los días hábiles que nos permite la norma, que el CTP esté sacando su concepto entre la siguiente semana que comienza y la siguiente. Y de esta manera se pueda radicar al Consejo Municipal. En los tiempos que hemos revisado con el Consejo Municipal y su inicio de sesiones ordinarias, porque yo sí quiero darle la claridad, el Cabildo Abierto se convoca en sesiones ordinarias. Entonces, más o menos el 24 de agosto, creo que era la fecha, el tercer fin de semana de agosto, estaría proyectado el Cabildo Abierto. Bueno, ya el Cabildo Abierto no lo convoca la administración, esta reunión fue convocada para la administración para socializarles, quería hacer esa claridad, eso es una socialización de la concertación. Con la comunidad no se hacen concertaciones, en el decreto 272 es muy claro en eso, hay un proceso participativo, es claro, pero no concertable con la comunidad, ¿sí? Entonces, esto es una socialización de esa concertación ambiental, y ya el Consejo Municipal es quien convoca el Cabildo Abierto, que pues nuestro ideal es que se logre el 24 de agosto, si no, se logrará el 31, pero de agosto no sale. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya todos... No tenía otra pregunta, es una inquietud, es un afán más bien. Es una afirmación y una reflexión. Todas las leyes no son tan favorables para todos, y a unos nos caen bien y a otros nos caen pésimo. Así que este EOT
pues para algunos será beneficioso y para otros no. Los que queríamos quedar rural nos pasaron a urbano y los que querían lo contrario tampoco pudieron. Pero después del cabildo, ¿cuánto tiempo hay para ponerlo en práctica, ejecución? En el acuerdo municipal, toda vez que se logre el cabildo, 8 días después hay una audiencia pública para darles las respuestas a ustedes por oficio. Entonces, les adelanto un poco cómo funciona el cabildo. El cabildo lo convoca el consejo, lo convoca bajo una resolución que tiene unas reglas muy claras de cómo va a ser el cabildo, y para que lo tengan presente, yo me adelanto a Javier un poco, hay que inscribirse al cabildo. El cabildo no es como hoy que vienen y nos preguntan abiertamente, sino la inscripción al cabildo tiene que ir con una pregunta muy clara. Entonces, el día del cabildo, pues las preguntas se van a hacer audiencia pública, nosotros podemos responderlas técnicamente y a los 8 días se genera otra vez esa audiencia pública, pero ya la respuesta es con todo, en qué documento está, cómo está, en todo un oficio, ¿sí? Entonces son 2 pasos que se llevan del cabildo. Luego del cabildo, el consejo municipal ya puede entrar a su proceso de debate y dentro de ese proceso de debate pues ya puede lograr el acuerdo. Toda vez esté acordado el esquema de ordenamiento territorial, queda vigente de inmediato. Llegué tarde, entonces no sé si lo que voy a preguntar ya lo han contestado. Pero son 2 preguntas. Dentro del, estaba mirando ahí el croquis que quedó aprobado. Y entonces la primera pregunta es relacionada con el mismo tema que se tocó de la carrera primero. Allá, pues eso, supuestamente lo que escuché es que no lo aprobaron porque tiene un tipo 2 que es agrícola, ¿cierto? Sí, claro. Pero aprobaron allá donde realmente sí se cultivan, allá sí se cultiva, allí no. Ya está variado, por eso usted que la porque allá lo que es de Doña Silvia hacia abajo, todo eso, allá sí se cultiva. En cambio allí es un vacío. ¿Sí? Entonces ahí es como una truncación de las está como truncado o no es coherente la justificación. No es fuera de la coherencia. Y creo que ustedes ven 2 colores para que tengan presente. El color amarillo es el perímetro que tienen actualmente y el color rojo es el popular. Sí, entonces, listo. Ahí ellos ya estaban. Independientemente ya estaba aprobado. Sí, ya estaban. Desde 2006 ellos están. Y la otra pregunta es, bueno, esto lo delimitan unas carreteras o unas calles, ¿cierto? Y hay unos lotes en los cuales no hay carretera. Limitan el croquis, o ese perímetro que limita con la carretera, ¿se puede construir a ambos lados o un solo lado? No, sería con la carretera interna con el fin de que no se vaya a ver esa, pues lo que usted nos está diciendo. La carrera primero, aquí en el Diablazo, por ejemplo. Aquí en el Diablazo, ¿en la parte norte se puede construir o no? Pues es que en lo rural siempre se puede construir. Pero la limitación está sobre la calle, calle. No se puede construir en lo rural. Ya es diferente que vaya a decía calle o carrera. Desde que esté en lo rural se puede construir. Siempre usted puede construir en lo rural. En este caso, entonces, la pregunta sería, esos lotes rurales que limitan con el perímetro urbano, ¿ahí se puede construir? La licencia para la construcción rural funciona igual que la urbana. La diferencia es que la licencia de construcción rural le dice a usted que solo puede tener una vivienda por predio, pero no puede subdividir el predio. Esa es la única diferencia que tienen del urbano a lo rural, que usted en lo urbano puede subdividir su predio y puede generar más predios. En el caso de lo rural, no, pero pues eso tiene unas excepciones. Toda norma tiene excepciones. Me imagino que todos lo conocen, entonces esas excepciones se han venido aplicando. Para todos, muchas gracias por ser partícipes. Esperamos que repliquen la información
verlos en el Cabildo nuevamente y que pues ya en el Cabildo la participación sea mayor. Los folletos de información van a quedar en la oficina de planeación, por si alguien les pregunta dónde está esa información, en planeación está toda la información. Que tengan buena tarde. En la página web del municipio van a ver ustedes toda la información cargada, igual la reunión del día de hoy. Y para quienes nos están acompañando en Facebook, muchas gracias por ser partícipe del proceso. En la página web de igual manera van a encontrar la información y este video.